Queridos hermanos de la fe, muy buenas tardes, qué gusto tenerles aquí en esta transmisión en vivo, en línea. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, queridas hermanas, queridos hermanos, esas bellas visitas que se sigan añadiendo a nuestra iglesia, los que han de ser salvos en el nombre de Jesucristo. Les saludo muy gozosa, muy contenta, aquí mi esposo también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los bendecimos en el nombre de Jesús y pues bueno, agradecidos que están esta tarde acompañándonos aquí en esta palabra que el Señor trae hoy para todos nosotros. Tremenda palabra, Emilio, porque vamos a hablar de un tema muy actual, ¿verdad? En estos tiempos, de una situación muy grave que está aconteciendo a la iglesia, a las iglesias de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, así es. Este tema se llama ¿qué es la apostasía? Entonces, pues va a estar tremendo, ¿verdad? ¿Qué te parece si damos comienzo con la palabra de Dios? Bueno, dice apostasía es el acto de una persona que, habiendo sido previamente creyente, se desvía de sus creencias y abandona su fe. Abandono de la doctrina cristiana es el rechazo de las enseñanzas y doctrinas fundamentales del cristianismo. Desvío de la verdad. La apostasía representa una desviación de la verdad y una postura de incredulidad y error. Sí, fíjate, la apostasía es simple y sencillamente, hermano, hermana, ser indiferentes ante las cosas de Dios, ¿verdad? Sí. Es abandonar la fe, es estar frío o estar peor, estar tibio, ni caliente, ni frío, estar en término medio, ser un hermanito, una hermanita light, que se está viviendo ahorita mucho, ¿verdad? Esta indiferencia ante las cosas de Dios, ¿verdad? Hay mucha desobediencia, mucha apatía, pues reprendemos todo eso en el nombre de Jesucristo, que esperamos que no sea tu caso, ¿verdad? Y de ser así, ¿verdad? Que seamos nosotros sinceros con nuestro Dios. Y lo importante es que ahorita tú estás aquí, ¿verdad? Para precisamente exhortarte en amor e invitarte en el nombre de Jesucristo a que te levantes, que no permitas que el enemigo te siga enfriando y que descubras, ¿verdad? Si está aconteciendo esto, porque vamos a seguir sobreabundando sobre esta palabra que se llama apostasía, que se llama frialdad de estos tiempos. Sí. ¿Cómo ves, Emilio? ¿Tú Claro que sí. ¿Qué crees? ¿Cómo está la situación con la iglesia de Cristo? Sí, es importante que estemos guardando y cuidando lo que tenemos, porque regularmente siempre estamos en un proceso, en un crecimiento, y eso se da regularmente cuando están sucediendo cosas a nuestro alrededor, quizás no muy agradables, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que Dios usa ese tipo de situaciones para enseñarnos, para hacernos crecer, más que sin embargo puede llegar la apostasía por no tener cuidado. Así es. De las primeras señales, ¿verdad? A todos nos puede pasar si nos descuidamos. Sí, claro que sí. Bueno, aquí tenemos algunas causas. Sí, hay que ver qué causas, para evitarlas, y si ya estar nos están, atentos. estar atentos, y si ya nos están aconteciendo, volver a levantarnos en el nombre de Jesucristo. Trabajar. Porque cada paso que tú des para atrás lo va a tomar el enemigo y no nos conviene, avanzar, sí. En el nombre de Jesucristo. Así Sí. que veamos esas causas, a ver. Bueno, la primera causa dice amén. Tentaciones. La apostasía puede ser causada por tentaciones como la idolatría, la inmoralidad sexual y la codicia. Sí, porque nos va a desviar del camino, ¿verdad? Este tipo de cosas, ¿verdad? Las tentaciones que afuera nos ofrecen en el mundo son muchísimas. Y ahorita ni siquiera necesitamos salir de casa para que nos llegue la tentación por medio de las redes sociales, ¿verdad? También tenemos que tener mucho cuidado, que la tentación está, pero al día, porque sabe Satanás que le queda poco tiempo
y lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. Otra de ellas es el engaño, o los engaños, ¿verdad? Porque son varios. El Satanás, que Cristo lo reprende, es un maestro, es padre de mentira. Así Sí. que el engaño, hay que tener cuidado de no creerle al enemigo. Ser astutos, ¿verdad? Para no ser engañados, dicen. La apostasía también puede ocurrir debido a engaños y falsas enseñanzas de falsos maestros y profetas. Sí, otras doctrinas falsas, ¿verdad? Que tenemos también que tener cuidado, porque muchas de las veces vemos otro tipo de prédicas y podemos caer en la trampa siempre y cuando, si tú no lees la palabra de Dios, es muy fácil Sí. que puedas caer. Si tú no conoces la palabra de Dios, si tú no memorizas la palabra de Dios, si tú no escudriñas la palabra de Dios, puede ser Sí, si no tiene conocimiento. factor para que puedas caer en alguna doctrina falsa. Sí, tener mucho cuidado, ¿verdad? Así es. La siguiente, persecuciones. La persecución por la fe puede llevar a algunos cristianos a la apostasía. En resumen, la apostasía en la Biblia es un acto grave que implica el abandono de la fe y la desviación de la verdad. Es importante estar alerta a los peligros que puedan llevar a la apostasía y permanecer firmes en la fe, resistiendo la tentación, los engaños y las persecuciones. Sí, mira, aquí nos habla de las persecuciones, vienen siendo las pruebas que a veces se nos vienen a nosotros, ¿verdad? Como hijos y como hijas de Dios. ¿Quién no ha tenido pruebas? A veces hasta el que recién se bautiza le puede venir la prueba o más adelante, pero esto es, dice la palabra de Dios, que todos vamos a tener pruebas en diversas partes del mundo. Nuestros hermanos vivan aquí o al otro lado del mundo, todos vamos a recibir esas persecuciones, que son esas tribulaciones, esas pruebas, pero nosotros, tú y yo, tenemos que estar firmes en la fe. Eso es muy importante, porque si nosotros caemos en la apostasía, sería un acto muy grave, ¿verdad? Porque esto implica el abandono de la fe y definitivamente la desviación de la verdad. Lo peor que nos podría acontecer a ti y a mí es estar en el error, ¿verdad? Vivir una vida de error, pues ¿verdad? Sí. ¿Y todo por qué? Porque somos indiferentes a la palabra de Dios, no nos congregamos, y luego si no nos congregamos, menos vamos a leer la palabra de Dios, menos vamos a hacer oración, menos vamos a convivir con nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo, que son de bendición para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos orando los unos por los otros, estamos ministrándonos los unos por los otros, y este estilo de vida tiene que ser para ti, para mí. ¿A poco nada más es un mes? Este estilo de vida, de estar constantemente bajo la búsqueda del rostro de Dios, es hasta que Él venga por nosotros. ¿Cómo ves, Emilio? Sí, tiene uno que tener cuidado y tiene uno que estar firme. Así como estar alertas, no dormirnos en nuestros laureles, no confiarnos que porque ya no fuimos a la iglesia una semana, en una semana te puedes enfriar. A mí me llegó a pasar y ya no quiero que me vuelva a pasar ese tipo de cosas, de confiarme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este Dios llamado Jesucristo que te estamos presentando o que te estamos acordando que ese es tu Dios, es el Dios de todos los días, es el Cristo del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado, del domingo. ¿A poco nos vamos a olvidar de este Dios de una semana? Nos vamos a acordar nada más el domingo del Señor. O sea, ¿a quién se le puede ofrecer más? ¿A nosotros o a Dios? ¿Quién necesita de quién? Nosotros sin Dios no somos nada, y Él sin nosotros no deja de ser Dios. Que no se nos olvide eso, y siempre tenemos que tener un acto de humildad, ¿verdad?, ante nuestro Dios, y reconocerle que le necesitamos todos los días de nuestras vidas. Por algo está la palabra de Dios ahí en Mateo 28:20, en donde Él prometió estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo, porque sabía Dios que nosotros le necesitamos diariamente. Sí, claro que sí. Es la fuente, ¿verdad? Ajá.
Porque sin qué él, ¿no? chiste, porque cuando Dios se refiere a todos los días, se refiere a las buenas y a las malas. ¿Y a poco nada más vamos a querer estar con este Dios en las buenas? O al revés, buscarlo nada más cuando lo necesitamos, es querer usar a nuestro Dios, y tenemos un Dios inteligente, tenemos un Dios sabio y poderoso que escudriña nuestros corazones y nuestras mentes, y que no lo vamos a poder engañar a Él. Sí, sí, claro que sí. Aquí vamos a manejar un ejemplo bíblico, ¿verdad? De que cualquiera puede caer, hasta el más fuerte. Tenemos la historia aquí, pues, de un rey. Vamos a leer, si gustas, ahí en de Samuel 15:11, por dice, favor. me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Amén. Dice abajo, recordemos también cómo este rey se atrevió a ir con una adivina a consultar a los muertos. Sí, vamos a la historia, a sobreabundar un poquito más acerca del rey Saúl, cómo él lo desecha Dios, ¿verdad? Lo quita del rey, porque nuestro Dios es el que pone reyes y quita reyes, y aquí lo podemos constatar por medio de la palabra de Dios, en donde este rey se cree más listo que Dios y desobedeció a Dios de las instrucciones que Dios le dio, y todavía le pareció poco que se fue a este rey a adivinar, con una divina, ¿verdad? Para él querer consultar al profeta Samuel, que ya había fallecido, y va con esta adivina o espiritista para levantar a Samuel de entre los muertos, ¿verdad? Que ya es una abominación para Dios este tipo de ¿cómo se dice? De actos, de acciones. Amén. ¿Verdad? Sí, claro que sí. Pues vemos ahí la historia de rey Saúl, como pues cómo fue cayendo, ¿verdad? Cada vez más y más y más, o sea, ya no pudo detenerse. Cómo comenzó al final, ¿verdad? Y cómo terminó, o sea, envidia, ¿verdad? Pues él se sublevó, como les puede pasar a muchos, ¿verdad? Tenemos que tener siempre nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente que Jesucristo manda, que Él es Dios por los siglos, por la eternidad, y que es el capitán en jefe de nuestras vidas, que no se nos debe de olvidar, por agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Fíjate, aquí tenemos otro término de esta palabra, es un término griego, en donde dice que la apostasía significa salida, defección, revuelta o rebelión. Fíjate, nada más. ¿Salida qué? Salida de apostatar la fe, salida de apostatar de la doctrina, dejar la doctrina, ¿verdad? Dejar la verdadera doctrina, defección, vuelta o rebelión. O sea, alguien que se revela ante los mandamientos de Dios, ante los estatutos de Dios, ante el propósito de Dios. Por eso dice que también los apóstatas son personas que están llenas de rebelión. ¿Cómo ves? Sí, bueno, este tipo de pecado, ¿verdad? Siempre pues trastorna los corazones, las mentes, los sentidos, tanto que ellos no pueden reaccionar, su conciencia, ¿verdad? Ya su conciencia ya no les dicta lo... Es que ellos ya se apoyan en ellos mismos, cuando la palabra de Dios en Proverbios 3 dice: fíate de Jehová y no te apoyes de tu propia prudencia, reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sí, que tus caminos, claro que sí. Entonces ya cuando se subleva la gente, ¿verdad? Es cuando pierde de la mirada hacia Dios. ¿Cómo ves? Sí, claro que sí. ¿Verdad? Sí, ya. Vamos a ver que también la apostasía, Emilio, es falsos evangelios. Podemos caer en la apostasía precisamente por falsos evangelios,
por irnos a otra doctrina de demonios, porque están detrás los demonios, están los secuaces de Satanás, porque Satanás tiene su ejército también. Es que hay muchos que mientan el nombre de Jesús, ¿verdad? Sí. Y hay hasta brujos que usan su nombre y que usan la escritura. Uh-huh. Y una persona que no sepa, al escuchar eso, pudiera ser que escuche algo de ahí o le interese escuchar algo ahí, ¿verdad? Pero por eso es muy bueno que, como tú lo decías, ¿no? Que es bueno que escudriñes la escritura. Sí, así no vamos a caer. ¿Cómo vamos a caer si leemos la palabra de Dios? Si nos sabemos una buena porción, mínimo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Saber los mandamientos, los estatutos, la verdadera doctrina de Jesús, ¿verdad? Vamos a leer la palabra de Dios ahí en segunda de Pedro 2:1. ¿Qué nos dice ahí? Acerca de estamos hablando acerca de la apostasía, no te vayas. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Fíjate, falsos maestros que van a pretender introducir falsas enseñanzas, enseñanzas destructoras, herejías. Y lo peor que es que van a negar que Jesús es el que nos ha rescatado. Sí, van a negar a Cristo. Qué tremendo eso. Para que nos pongamos bien listos, de verdad bien listas con estas cosas, porque han de acontecer, están aquí escritas. Por eso es necesario que tú y yo nos estemos alistando todos los días, porque va a llegar va a llegar hasta el momento en que no vamos a poder leer la palabra, no vamos a poder traer una Biblia en las manos o electrónicamente, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Necesitamos memorizar y aún así guardar la palabra en nuestros corazones. ¿Cómo ves, amor? Sí, tenemos que ir preparándonos, ¿verdad? Para esos tiempos, no descuidarnos, exacto. Porque es muy importante, ¿verdad? Que ese tiempo no nos tome desprevenidos. Exacto. Sino que hoy estemos siendo preparados, como aquí, en lo que dice aquí también en esta imagen, ¿verdad? Dice, falso evangelio sin santidad. Hijo, sí. ¿Verdad? Dice, el otro es evangelio de Jesucristo, donde dice que vendrán tiempos que no soportarán la sana doctrina. Sí, segunda de Timoteo 4, capítulo 3. Fíjense cómo qué bueno que yo ya me había salteado, qué bueno que estés muy pendiente del tema, porque aquí en segunda de Timoteo 4:3 dice que no van a soportar la falsa doctrina. ¿Quiénes no lo van a soportar? Los falsos maestros, los falsos profetas, porque hay quien también le va a servir al enemigo y van a ser, dice la palabra de Dios, decía Cristo, el que no es conmigo es contra mí. ¿Sí? Entonces, si no van a soportar la sana doctrina, es en contra de la sana doctrina de Jesucristo. Se van a levantar contra los ministros, ¿no? Ajá, así es. Sí, regularmente siempre hay ministros que tienen mucha persecución, ¿verdad? Hay pastores que, por más que se esfuerzan, siempre tienen mucha lucha constante y no pueden salir adelante porque hay un grupo de, iba a decir personas, pero pudiera ser que hasta satánicos, brujos, magos, quien esté a su alrededor que les esté diciendo un mal. Y todo eso causa oposición, ¿verdad? Sí. Es como estar delante de ellos para que ellos no puedan seguir adelante. Entonces tiene uno que tener mucho cuidado, cuidar todo ese tipo de áreas en nosotros, orar, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención cuando tú decías el domingo que tenían que tener un equipo de intercesión, de oración, ¿verdad? Siempre pendiente de las situaciones, de las circunstancias en la iglesia, con las personas que se congregan en las iglesias, ¿verdad? Porque regularmente hay oposición, ¿verdad? Hay lucha, pero si nosotros no hacemos nada, si no nos defendemos, si no actuamos. ¿Qué porcentaje de iglesias puede haber en donde ven la oración como nada? Cuando la oración, la intercesión, la guerra espiritual es la columna de una iglesia, es una de las columnas. Difícilmente se puede sostener una iglesia en donde no haya un ministerio de intercesión. Y además
que no basta aún así, porque esos intercesores y esas intercesoras deben de saber orar, y una de las maneras de saber orar es conociendo la palabra de Dios y teniendo el Espíritu Santo de Dios, porque a veces aunque nosotros sepamos la palabra, el Espíritu Santo es el que revela esa palabra. Sí, claro que sí. El Espíritu Santo es el que opera. ¿Cómo debemos de orar en ese momento, verdad? ¿En qué dirección debemos de orar, no? Clamar a Jesucristo, a su Santo Espíritu. Él dijo, Sí. él dijo que Él iba a enviar al Consolador, que es el Espíritu Santo, el cual nos iba a guiar a nosotros a toda verdad y a toda justicia y a toda salvación. Entonces el Espíritu Santo siempre tiene que estar con nosotros. Por eso la Biblia maneja que nosotros somos el templo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros no podemos estar, o estamos con Dios o estamos con la ramera. La ramera viene siendo las cosas del mundo, porque aquel que está haciendo las cosas del mundo, iglesia, hermana, hermano, el que esté allá afuera haciendo las cosas del mundo, se constituye enemigo de Dios. Dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, que nosotros somos advenedizos, que nosotros somos como extranjeros y que vamos de paso. Entonces estamos aquí, que no es fácil, por eso tenemos que estar bien agarrados con la sana doctrina de Dios, con la palabra de Dios, que es maravillosa. Aquí se siente la presencia de Dios. Perseverar, ¿verdad? Es maravilloso, porque nosotros cuando hablamos de esta palabra, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces están aconteciendo cosas. El reino de las tinieblas también está siendo afligido. Por nosotros está proclamando la palabra de Dios. Sí, claro que sí. Hay un confrontamiento, ¿verdad? Así que vamos a leer un poquito más acerca de la apostasía. Vamos a ver qué más es la apostasía. Bueno, dice, se refiere a la renuncia de una persona a sus creencias religiosas. Es claro que no todos los que reciben la palabra de Dios permanecerán firmes, como se menciona en la carta a la iglesia de Galacia, donde se insiste en rechazar cualquier otra enseñanza que difiera de la recibida. Es crucial buscar sabiduría y revelación de Dios para evitar ser engañados, sometiendo toda enseñanza a la prueba de la Biblia, como se nos indica. Ajá. Sigue. No, aquí ya no. Ah, bueno, aquí les sigo yo. Como se nos indica en 2 de Pedro 1:19, debemos prestar atención de la palabra profética, considerándola como antorcha que ilumina en medio de la oscuridad. Dice la palabra de Dios en un salmo: lámpara es a mis pies tu palabra. Sí. ¿Verdad? Por eso aquí dice que la palabra de Dios nos ilumina, que también tenemos que buscar nosotros la sabiduría y la revelación. Es lo que te decía yo. El comienzo de la sabiduría, si tú te pones a leer ahí en los Proverbios 1:1, dice que es el temor a Jehová, ¿verdad? Y también necesitamos conocer la revelación de la palabra de Dios, que esa la da el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas veces nos pasa que leemos la palabra de Dios de una manera y la entendemos, y cuando viene la palabra, la revelación de la palabra por medio del Espíritu Santo, te quedas maravillado porque el Espíritu Santo te la explica? No es lo mismo, porque Dios, tú la lees y la entiendes de una manera, y Dios te la revela como Dios quiere que tú la entiendas verdaderamente, sí, la palabra de Dios, y la compartas con sus almas, aleluya, ¿verdad? Pero ¿qué dice desafortunadamente ahí en 2 de Pedro 1:19? Pero el que no tiene estas cosas, que la sabiduría, la revelación de la palabra, el Espíritu Santo de Dios, dice que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, sí tenemos forzosamente que pedir sabiduría a Dios. Decía un pastor que cuando nosotros nos procedemos a abrir la palabra de Dios, se posa inmediatamente un ángel de sabiduría y de revelación para que nosotros entendamos la palabra como Dios quiere que la entendamos.
Y a mí se me hizo fascinante que si abro la palabra de Dios, va a venir el Espíritu Santo, va a venir un ángel para que la entendamos, y en verdad así es en verdad. Así Dios en algún momento de mi vida se manifestó en sueños conmigo, y me decía el Señor Jesucristo en sueños cuando yo aún todavía no conocía pues casi nada de la palabra de Dios, y Dios me habló en sueños. Así me dijo el Señor, porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Y yo en aquel sueño yo me encontraba en peligro, y vino Dios y me salvó, me rescató y me dio esa palabra. Yo no sabía que era palabra de la Biblia, pero era el Espíritu Santo, porque ya después que yo fui conociendo un poco de la palabra de Dios, me di cuenta que era un texto bíblico, porque yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, que éramos tú y yo. Así que esta salvación la tenemos que cuidar muy, pero muy bien. ¿Cómo ves, Emilio? Sí, claro. No es cualquier cosa. Ajá. Es uno de los regalos más bellos, gloriosos que un ser humano puede tener en esta vida, ¿verdad? En sí, pues hoy sabemos que es el propósito por el cual fuimos creados, ¿verdad? Así es. Ahora, vamos a ver algunos apóstatas más, aparte que ahorita veíamos al rey Saúl, ¿verdad? Cómo él apostató de la fe, cómo él desobedeció a Dios, cómo él se atrevió todavía a ir con una divina, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo aquí, ¿verdad? En la Biblia, si quieres leer, por favor. Dice, en la Biblia se describen diversos personajes que apostataron de la fe, aunque la figura más emblemática es Lucifer, quien se rebeló contra Dios. Él hizo lo peor, se rebeló contra Dios. Lucifer fue el primero, ¿verdad? Es el enemigo número 1 de Dios. Sí, dice, quien se rebeló contra Dios. Otros ejemplos incluyen a Janes y Jambres, hechiceros egipcios que intentaron imitar los milagros de Moisés, y los israelitas que apostataron en el desierto al seguir a otros dioses. ¿Y qué les pasó, verdad? Estuvieron ¿Qué ahí. les pasaron a los israelitas que apostataron en el desierto? Murieron. Perecieron. Entonces Dios no quiere que nadie perezca, iglesia, sino que todos procedamos al arrepentimiento y que reconozcamos que no va a ser de ninguna manera en nuestras fuerzas, no va a ser con espada ni con ejército, ¿verdad? Que vayamos a luchar tú y yo más con su Santo Espíritu, que no nos pase lo que le pasó a Janes y a Jambres, ¿verdad? Estos hechiceros egipcios que quisieron imitar los dones de Moisés, ¿verdad? Sí. Los milagros, las proezas que Dios le permitía hacer Moisés, ¿verdad? Como aquella peña, ¿verdad? Que salió agua de esa peña. O sea, él hacía milagros y prodigios, Moisés, pero ¿por qué? Porque a Dios le plació de usarlo así, en milagros, en prodigios. Lo que hacía Moisés fue asombroso. De hecho, él es el único que pudo ver el rostro de Dios, ¿verdad? Sí, dice la Escritura. Ahora, aquí tenemos una frasecita que dice, ante los embates de la vida tenemos que estar firmes en la fe. ¿Quién no ha tenido pruebas y lucha, embates? ¿Quién no ha tenido peleas y luchas espirituales contra las tinieblas? Pero venimos a darte, hermano, hermana, una super noticia, que nuestro Dios ya venció al diablo, que nuestro Señor Jesucristo ya venció al mundo. Por eso dijo, no temáis, porque yo he vencido al mundo, ¿verdad? Dijo que íbamos a tener aflicción, pero que no temiéramos porque Él había vencido al mundo, y luego por consiguiente venció a la muerte. Le dijo a la muerte, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y sepulcro, tu sepultura. O sea, Él es poderoso. Poderoso en majestad nuestro Dios. Él sigue haciendo proeza nuestro Dios, y Él quiere que no te desvíes de esto, que no te desvíes de saber que Él es poderoso para sacarte de todo, de esas luchas, de esas pruebas, de esas tribulaciones,
y que tú después estés dando, tú y yo estemos dando grandes testimonios, porque es necesario que publiquemos, dijo el profeta Daniel, esos testimonios, esas, ¿cómo dijo? Que era necesario que publicáramos esos testimonios. Sí, esos testimonios de que Dios nos saca adelante de toda lucha, de toda prueba. Bueno, dice, pasamos al siguiente, dice la apostasía dice su venida y la apostasía. Amén. Dice la apostasía, diserción de la verdad. Apostasía, apostatar. Quiere decir aquí que la deserción es desertar de la fe, desertar de la verdad, desertar de la sana doctrina. Esa es la apostasía. Te estamos aquí enseñando varias formas de lo que es la apostasía, porque es un grave error que nosotros caigamos. Si caemos en la apostasía, podemos perder definitivamente nuestra salvación eterna y la salvación de nuestra familia, porque es por generaciones y lo sabe Satanás. Por eso él está interesado en que tú caigas, en que caigamos. Sí, es cierto. Dice en Gálatas capítulo 1 versículos 6 y 7, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Va a haber quien quiera pervertir el evangelio de Cristo, va a haber quien quiera manchar el testimonio vivo, el testimonio puro de Jesucristo. Él no pecó, Él no se halló pecado en nuestro Dios. De hecho, Él es el único, todavía estando en el cielo, hasta el único, así estén los ángeles, de abrir aquellos sellos de los que habla la palabra de Dios. El único digno de abrir los sellos. Sí. Allá en el cielo, de los sellos que habla el Apocalipsis, que es el gran juicio que viene un día para todo el mundo, o para el mundo entero. Y todo esto lo sabemos porque leemos la palabra de Dios, y todavía nos falta por leer más y por aprender más, pero te estamos compartiendo un poquito de lo que estudiamos. ¿Qué dice también la palabra de Dios en primera de Juan 5:20, mi amor? Dice la frase, estamos en el verdadero Jesucristo, se refiere a la creencia cristiana en que Jesucristo es la verdad y la vida. Sí. Dice, esta frase se encuentra en primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 7. Dice la Biblia, donde se afirma que Dios ha enviado a su Hijo para que podamos conocer al verdadero Dios. Fíjate lo que te venimos a decir, ya esto es lo último, para que no te desesperes. Venimos a decirte que estamos en el verdadero, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios en primera de Juan 5:20. ¿Quién es el verdadero Dios? Jesucristo. Y estamos en el verdadero, que no se te olvide. Estamos en la verdadera, en la sana doctrina. Y prueba de ello es que estamos en pie. Prueba de ello es que estamos fortalecidos en la fe. Prueba de ello es que tenemos nuestros ojos aún puestos, los ojos en Jesucristo. Aleluya. Damos honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Sí, ¿Quieres compartir algo por último, mi amor? Vemos que hace referencia, ¿verdad? Dice que es el camino, la verdad, ¿verdad? El verdadero, la verdad. ¿Verdad? Sabemos que en él no hay ninguna mentira. Y que, pues sí, que es el camino hacia la vida eterna, ¿verdad? Que no debemos de errar. Que verdaderamente tenemos el compromiso de estudiar el Evangelio. Tenemos el compromiso de orar, de leer, de buscar a Dios, ¿verdad? Porque nosotros vamos a dar cuentas a Dios. O sea, por eso el Señor nos está advirtiendo que no caigamos en esta apostasía que ahora se está dando mucho en las iglesias, que tengamos cuidado, ¿verdad? Amén. Para que no erremos. Amén. Pues, ¿qué te parece, mi amado, que si nos ponemos a hacer una oración poderosa para ti? Porque yo sé que la oración eficaz del justo puede mucho.
no porque por nosotros, sino por la palabra de Dios. Y queremos orar por ti para que seas fortalecido y fortalecida, para que también el Señor Jesucristo conceda las peticiones de tu corazón. ¿Qué te parece, mi amado? Sí. ¿Empiezas tú o yo? Bueno, vamos a comenzar en el nombre de Jesús, Señor. Te damos las gracias, Te damos Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. tu palabra. Viva, eficaz, Señor. Aleluya. Más cortante que toda Oh, espada de los filos, poderoso Señor. eres, Señor. Te pedimos que esa palabra, Señor, venga y penetre, Señor, en nuestro A cada corazón, uno de nuestros hermanos y en hermanas nuestro que intelecto, están Señor. conectados, Señor, a las visitas. Que sea su poder, Señor, que no sea trabajando, su Señor, ayuda, ayúdanos. para que Si hay alguien, Señor, que las se ha empezado a pantallas desviar, que tal vez no se ha dado cuenta, con Señor, tu pero gran poder, que la apostasía que está sean por ahí donde Él tocados está esos cerca, Señor. corazones, que sean Te pido que le alcanzados resguardes, que le por el hables, poder que le de tu ayudes, santo nombre, Señor que le despiertes, Jesucristo. que le des Declaramos entendimiento, nuevas Señor. criaturas para ti. Por amor a ti mismo, Declaramos Padre. poderes nuevos para Te ti. pedimos que En el aquellos que han nombre de estado tu pasando amado por Jesucristo, una Padre frecuente, celestial, constante lucha, que tú en esta hora, Señor, y que esa sean situación liberados quienes tienen que ser los quiere liberados desviar, en esta Señor, de hora, tus Señor. caminos, Libres los quiere llevar al del error, a la apostasía, libre de toda Padre. apostasía, libre Te de toda pedimos frialdad, misericordia igualmente libre de para toda ellos, Señor. tibieza, libre de toda Te pedimos que les incredulidad, reveles, oh Dios, por el poder de que tu les santo hables nombre, Señor constantemente, que les des la Jesucristo. fuerza y la fortaleza. Hazlos Señor, libres la sabiduría. ahora de toda Ayúdale, cautividad, Señor, de apostasía, amar tu por el verdad, poder de tu santo vivir en el nombre, Espíritu, Señor Dios. Jesucristo. Si hay Que algún tú embate ahí, obres Señor, ahora, Señor, en te liberación pedimos que seas por tú de las una manera almas sobrenatural, que te pertenecen y que tú compraste con tu parándonos, Señor, sangre ahí sobre la poderosa, roca. Señor, para que Porque ellos tú has dicho en tu obtengan palabra, Señor, que si salvación vienen y vientos vida aún muy eterna fuertes y quieren por el poder de tu derribarnos, santo nombre, si estamos Señor parados Jesucristo. ahí, Señor, en Te esa ruego roca en que esta usted, hora que nada cumplas tu podrán hacer, voluntad que no y tu podrán propósito con derribarnos, Señor, cada uno que de no nuestros podrán amados y desviarnos, amadas Señor, hermanos del en la fe. propósito divino, Y que Dios. concedas en esta hora las Ay, toca, peticiones Señor, a de mis sus hermanos, a mis corazones en el hermanas, nombre de Jesucristo. Que Fortalécelos, tú Señor, obres en guíalos. esta hora, Señor. Llénalos. Veo a una hermana que Llénalos, ella quiere llénalos, hacer un Señor. viaje y dice el Señor que Él te va a ayudar, que Él te va a proveer en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, Urra, ba, 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 shaya, la, la, la. porque eres bueno, Señor, Urra, ca, pa, pa, misericordioso. pa. Oh, bendito sea el nombre Bondadoso, que es compasivo, sobre Señor. todo nombre. Reciban Gracias, fortaleza en el nombre de Jesucristo. Fortaleza que traspasa Gracias, las Dios pantallas. Todopoderoso, sí. Fe que traspasa las Conforme a la pantallas. Fe necesidad, sobrenatural. Dios. Con el poder de Conforme a la Dios, necesidad Él que derrama, Él tenemos cada uno de esparce nosotros. esa Señor, fe bendice, sobre ti, sobre tu corazón, sobre tu cabeza, Necesitamos sobre tus ayudarnos. sentimientos, sobre tus emociones. Nueva criatura en Cristo Jesús. He aquí todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas en ti, dice el Señor. Hay alguien que el Señor me muestra que está pidiendo por un don o varios dones. Recíbelos en el nombre de Jesucristo. Recibe esos dones llenos de bendición, de esos dones de santidad, esos dones de revelación, En el nombre de esos Jesús, dones de profecía, esos dones de milagros, como les dijiste, en el Señor, nombre de profeta, por tus Jesucristo. maestros, Señor, Esos dones, Señor, que tú apartaran, tienes Señor, preparados para tu pueblo. Saulos. En el nombre de Jesucristo, el Señor pone Sí, la Dios, armadura ahí, Señor, espiritual poderoso. para aquellos que no la tengan, para aquellos que la tengan muy gastada. Reciban en el nombre de Jesucristo, cubiertos con la sangre del Cordero inmolado en el nombre de Cristo Jesús. Urra mama mamasti, urra mama mamasti, rababa bashaya la la la, urra kapapa papasti, rababa bashaya la bashaya la. Urra masaya, ve un pie, sé sano en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, libre, libre de toda enfermedad de tu pie. No sé si es un pie diabético. Eres libre por la sangre de Jesucristo de Nazaret. Una joven que está en exámenes, el Señor te da la sabiduría como el profeta Daniel. En el nombre de Jesucristo. Raca, papa, pastaya, la bastaya, la. Urra, mastaya. Hay alguien que pide
un vehículo para ir a la iglesia. Dios te provea en esta hora, en el nombre de Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el dueño del oro y de la plata. Dice la palabra de Dios en Ageo 2:8, mío es el oro, mía es la plata, dice Jehová de los ejércitos, en el nombre de Cristo Jesús. Raba, Baba, Shaya, libre de alergias, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Libre de alergias, libre de quistes en la matriz, en el nombre de Jesucristo. Raca, Baba, Basta, libre de taquicardia, en el nombre de Jesucristo. Libre de calambres en las piernas, en el nombre de Jesucristo. Libre de problemas en la asiática, se llama, en el nombre de Cristo Jesús. Libre de migrañas en el nombre de Jesucristo. Libre de dolencias en las articulaciones de las manos, de los pies, en el nombre de Cristo Jesús. Del cuerpo, libre de todo dolor de las articulaciones en el nombre de Jesucristo. Libre de toda farmaqueia en el nombre de Jesucristo. Veo a alguien que toma pastillas muy fuertes que tienen que ver con la morfina. Eres libre en el nombre de Jesucristo. Libre de esa droga. Es libre de la farmaqueia en el nombre de Cristo Jesús. Por las llagas de Jesús. Por las llagas de Jesucristo. Él quiere sanar. Él no ha cambiado nuestro Dios. Él sigue supliendo las necesidades de su pueblo. Gracias te doy, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Concede las peticiones de los corazones de tu pueblo. Hay alguien que está en otra ciudad. El Señor te trae con todo bienestar. No temas, dice el Señor Jesucristo. Si le tienes miedo a los aviones, no temas. Por la sangre de Jesús, Él te cuida, Él te guarda. Él envía a sus ángeles cerca de ti para que te guarden, para que te lleven en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra, en el nombre de Cristo Jesús. Asuntos que están en juicios son en esta hora resueltos por la mano de Dios en el nombre de Jesucristo. Raca, papa, basta y alara, la basta y alara. Raca, papa, basta y alara. Veo a alguien que creía en los falsos ídolos y los destruyó. Y el Señor se agrada de ti en esta hora porque le has creído. Ahora recíbelo como único y como suficiente Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Pasas a ser propiedad de Cristo en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias te damos. ¿Hay algo que te muestre, mi amor, el Señor? Gracias, Señor. ¿Todo bien? Gracias, Señor, te damos en esta tarde, Señor. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar en esta tarde, Señor, con tu amado pueblo, Señor, a los cuales bendecimos a tu pueblo en esta hora. Les damos enteramente las gracias por haberse conectado con la Iglesia Sol de Justicia. Eres bienvenido, esta es tu casa, aunque estemos en línea. Y si te quieres atrever, te esperamos ahí en la avenida Colegio Militar, número 3902 de la colonia El Vallecito. Nos vamos a juntar mañana miércoles a las 7 de la tarde, de 7 a 8, a 8:30, y los domingos a las 11 de la mañana. Si no tienes una iglesia donde congregarte, te esperamos acá en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. ¿Tú no te vas a despedir? Así. Que estén muy bien, gracias. Esperemos que esta palabra, ¿verdad?, sea una semilla en su corazón, y cuídense mucho. Acuérdense, ¿verdad? Cuidado con la apostasía. Cuidado. Que Dios les bendiga y les guarde. Bendiciones de lo alto. Les amamos.